Apocalipsis capítulo 3 dice: he aquí he puesto delante de ti la puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. ¿Qué les parece? Saludos, hermanos, por favor, si no lo había saludado este día, si no lo conoce, conózcalo. Y quiero invitar a todos los que están por allá sentados atrás que nos sentemos adelante. Vamos a ubicarnos en los primeros puestos para compartir la palabra. Si estamos de primerito, podemos recibir mejores cosas. Qué bueno, Dios, amén. Sí, vamos a irnos ubicando en los primeros puestos, los que están por allá atrás. Vamos a compartir un poco de la palabra. El Evangelio según San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y vamos a tener por allí algunas referencias en el mismo Evangelio. Y hoy queremos hablar de algunos temas relacionados a la misión de la vida. ¿Cuál es la misión de la vida? Pero quería iniciar específicamente con la misión de Cristo. ¿Cuál era la misión de Cristo? Le hago esta pregunta. ¿Cuál era la misión de Cristo? La misión de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, era terminar la obra del Padre. Nuestro Dios Padre, al comienzo de todo el desarrollo bíblico, al comienzo, al inicio del mundo, había un propósito. Y les comentaba la semana pasada que en el libro de Génesis encontramos algo que se llama línea mesiánica. La línea mesiánica es un inicio de una cadena temática relacionado al Mesías. Desde el comienzo, es decir, desde el Génesis, el Mesías estaba tipificado. Y desde el Génesis en adelante se va revelando progresivamente cuál era el propósito de Dios. Y vemos que el propósito de Dios era redimir al hombre ¿de qué? Del pecado. Recuerden que el hombre cayó, el primer Adán cae y por ende todos nosotros nacemos con una marca de pecado, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y en vista de esto, el plan de Dios, ¿cuál es entonces? Salvar y redimir, ¿de qué? Del pecado. ¿Por qué razón? Porque el pecado trae ¿qué? Muerte. Entonces, si el pecado trae muerte, el Señor quiere redimirnos y salvarnos de eso. Jesucristo tenía la misión de terminar la obra del Padre, de cumplir los lineamientos que el Padre había determinado, de cumplir cada una de las profecías que se habían dado. ¿Para qué? Para la salvación del hombre, para la redención de pecado. En la antigüedad, el sacerdote que estaba de turno le correspondía entrar una vez al año y oficiar las ceremonias, los holocaustos, las ofrendas mecidas, una vez al año. Y dice que si Dios no aceptaba esa petición, esa redención o esta súplica del pueblo, el sacerdote moría dentro del tabernáculo. Había muchísimos ritos para poder recibir el perdón de Dios. Se tomaba un cordero, se sacrificaba, se degollaba, la sangre era rociada sobre la persona, tipificando de que era la persona que debería morir. Era un proceso impresionante para la redención de pecado. En otro tiempo, aquel que cometía pecado se le hacía lo mismo que él había hecho. Eso era en el tiempo de la ley. ¿Usted recuerda esa frase ojo por ojo? Bueno, la Biblia lo dice. La Biblia habla de ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Aquel que de repente hacía un mal sobre alguien debía, de acuerdo a la ley, recibir ese mismo mal. ¿Qué les parece?
Mientras que Jesucristo, cuando Él viene, entonces dice que vino a cumplir la ley, no a abolirla. Pero ahora, si usted comete una falta y usted se arrepiente de todo corazón, dice que Jesucristo es su abogado. Jesucristo es su mediador ante el Padre. Y para que a la hora de que usted venga a ser juzgado, Él intercede. Eso sí hay un arrepentimiento genuino. Entonces, ¿cuál era la misión de Cristo? Terminar la obra del Padre. Cumplir las cosas que se habían dicho acerca de Él. Juan capítulo 4, versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Usted está leyendo eso, ¿no? 34. Recuerda el contexto de Juan capítulo 4. Habían salido de la ciudad a otra zona. Saliendo de esa ciudad, llegan a Samaria y luego dice que saliendo de la ciudad vinieron a Él. Y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Le estaban pidiendo al Señor que comiera, probablemente tenía todo un día sin comer. Y vean lo que Él le responde, y Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Parece una respuesta ilógica a los discípulos. Ellos, bueno, pero si no hay nada de comida, la comida la tenemos nosotros, y le estamos diciendo a Él que coma. Él nos dice ahora que Él tiene una comida que nosotros no sabemos. Tendrá algo escondido en una caja, en un bolso. Y luego en el versículo 33 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿cuál era la misión de Cristo? Hacer la voluntad de Dios, cumplir la voluntad del Padre. Juan capítulo 5, versículo 36. Léalo conmigo, por favor, si lo consigue. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Está leyendo esta palabra, ¿no? Las obras que Jesucristo hacía no era porque Él en un momento espirituoso, en un momento místico de su vida se le ocurrió hacerla, sino que esas cosas que Él estaba haciendo ya estaban determinadas, eran cosas que el Padre le había mandado hacer, eran cosas que Dios Padre les había dicho que debía hacer. Un ejemplo de eso, se acerca a la gente cobradores de impuestos y le dicen, tú debes pagar el impuesto. Uno de los discípulos se acerca y le dice, Señor, están los cobradores de impuestos diciendo que debemos pagar el impuesto. Y Jesucristo le dice, bueno, ve allá a la orilla, lanza y pesca, y lo primero que tú pesques, allí en su vientre va a haber una moneda. Con eso vas a pagar tu impuesto y el mío. ¿Será que eso fue algo que le nació de momento? ¿Será que eso fue magia, algo místico? No, eso era un milagro que el Padre le había encomendado a Jesús que hiciera. Porque Él tenía que cumplir la ley en el tiempo en el que estaba viviendo. ¿Y cuál era la ley de aquel tiempo? Él tenía que pagar un impuesto y un tributo. ¿Y será que Jesucristo no pagó el tributo? Entonces encontramos cristianos, empresarios y no empresarios, que tienen un balance general bien sustancioso y no declaran impuestos. Porque dicen, el gobierno o los que controlan el impuesto se lo gastan en X cosas. Hermano, pero eso no tiene nada que ver con usted. Si usted está en estos tiempos y la ley dice que usted debe declarar impuestos y pagar impuestos, ¿por qué no lo declara? Entonces queremos hacer maromas, queremos buscar fundaciones para hacer donaciones y no declarar impuestos. ¿Qué les parece esto, hermanos? Entonces la misión de Jesucristo era cumplir lo que el Padre encomendó. Y la misión de nosotros entonces parece que
está un tanto distorsionada o no queremos asumir. Juan capítulo 9, vamos a leer el 9, versículo 4. Vea lo que dice. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. A veces debemos hacer cosas y queremos hacerlas, no, cuando llegue la noche. Cuando esté descansado, voy a descansar el día, voy a descansar en el día y ahora en la noche voy y lo visito. Ahora en la noche voy y oro por él. Pero vean lo que dice Jesucristo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿Por qué? Porque la noche viene y en la noche nadie puede trabajar. ¿Qué les parece esto? Queremos hacer las cosas un tanto distorsionadas a como estaban prescritas en la palabra. Entonces la misión de Cristo, ¿cuál era? Terminar la obra del Padre. Juan capítulo 17, versículo 4. Ya vamos a cerrar esta cita. Juan capítulo 17, versículo 4. Vea esto. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Eso da mucho regocijo, ¿sabe? Yo no sé si a usted le ha pasado, uno de los principales ejemplos que puedo poner en relación a la formación de un niño, ¿cómo logramos que un niño llegue a ser un hombre o una mujer responsable? Bueno, dándole tareas de acuerdo a su capacidad desde muy temprana edad. ¿Cuáles son esas primeras responsabilidades de un niño? Levantarse, asearse, tender la cama, ¿sí o no? Quitar el paño, si se secaste no lo dejen puesto en un lugar. Eso lo enseña un buen papá, una buena mamá. Y después, ¿cuáles son las siguientes tareas de responsabilidad? Ah, bueno, le dan un dinero, ve a donde fulano y compra tal cosa. De esa manera un niño se va formando con responsabilidad. El papá empieza a ver si regresa el vuelto, si compró lo que debía comprar, si no se quedó en el camino jugando, si no se entretuvo con alguien más, si no se puso a correr y se cayó. De esa manera el niño va creando responsabilidad. Para el niño da mucho regocijo llevar el mandado completo. ¿Usted sabía eso? Que le mandaron a hacer algo y usted fue y lo cumplió a cabalidad. ¿Cómo llega el niño a la casa? Toma tu vuelto, conseguiste esta bolsilla, aquí está todo. Eso genera mucha satisfacción. Y si se cultiva esto en la vida de un niño, le va a dar satisfacción cuando entregue un trabajo. En el liceo, en la escuela, una tarea, cuando le entrega a tiempo. Eso da satisfacción. El Padre, nuestro Dios, agarró a su Hijo Jesucristo, que se dio a sí mismo, le dio una tarea. Por favor, necesito que cumplas la obra que yo inicié. Y Jesucristo vino, nació, dice, creció en sabiduría, en gracia, en estatura. ¿Para quién? Para con Dios y para con los hombres. Es decir, se hizo un muchacho responsable, empezó un ministerio, 3 años de ministerio, y casi ya al finalizar su ministerio, él dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Son unas palabras de regocijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. La última cita que quería compartir está en el capítulo 19 de Juan, versículo 30. Dice de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hablando de la misión de la vida,
hay varias tareas que Dios encomendó a individuos, a personas específicas. José, es enviado en Egipto, a Egipto, Génesis capítulo 45, usted lo ha leído, pero simplemente quiero refrescarlo para que entremos en materia. Génesis capítulo 45, versículo 5 dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué le parece esto? José fue vendido ¿por quién? Por sus hermanitos de sangre. Y después José los vuelve a encontrar. Y cuando se dan cuenta que era José, José lloró sobre ellos, sobre su pecho, sobre su hombro. Y le dice: no, pero no se entristezca. No es necesario que estén tristes. Porque todo eso que ustedes hicieron formó parte de un plan divino para que yo hoy preservara su vida. Así que le agradezco que ya no lloren más, vayan allá a donde mi papá, tráiganme a toda mi familia. Dice que eran como 70 los que entraron a Egipto. Es una cosa impresionante, ¿no? La forma en la que Dios lleva a cabo las tareas. Esther, usted conoce la historia de Esther, Esther capítulo 4, versículo 14. ¿Será que alguien lo tiene por allí? Libro histórico. Esther capítulo 4, versículo 14. Porque si falla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora no ha llegado al rey. Esther fue encomendada para una misión. ¿Usted sabe cuál fue el verdadero nombre de Esther? Yo estaba muy chiquito cuando eso. Estaba muy chiquito cuando eso. ¿Usted recuerda cuál fue el verdadero nombre de Esther? Porque Esther era de descendencia judía y vino a reinar en un reinado, valga la redundancia, donde ella no tenía nada que ver con eso. ¿Cuál fue el verdadero nombre de ella? 20 puntos para un aplauso para Daniel. 20 puntos. Adasa se llamaba esta mujer, Adasa, un nombre muy bello. Y esta mujer llamada Adasa fue criada por su tío. ¿Cómo se llamaba su tío? Mardoqueo, hermano. Esto es historia. Por eso se llaman libros históricos. Conocemos historia de Venezuela, debemos conocer historia bíblica. Y su tío la crió, pero su tío la crió como una princesa. Y no solo como una princesa, sino que la crió con una visión de reinado. Ahora, siendo Adasa, no podía reinar, porque era un hombre netamente judío, y un judío no podía reinar. Entonces su tío Mardoqueo, en sabiduría, le cambió el nombre y le puso Esther. Hubo un edicto de aquel entonces para matar a todos los judíos. ¿Quién fue el precursor de ese edicto? Amán. ¿Y qué hizo Amán entonces? Le dijo al rey: fírmame aquí para que todos los judíos mueran. Esther dice que proclamó un ayuno. Esto es una cosa impresionante, hermano. Proclama un ayuno y se mete a donde está el rey. Nadie podía entrar a donde el rey sin haber sido llamado. Ella se puso a la muerte, pero como estaba segura de que había sido enviado para preservar al pueblo, ella entró. Llegó al lugar donde el rey hizo su petición y el rey entonces quedó conmovido. Y después de esto el rey le dijo: ¿qué es lo que quieres? Ella le cuenta la historia y el rey le dice: bueno, ya el edicto está firmado, ni yo mismo puedo devolverlo, revocarlo. Lo que puedo hacer es firmar otro edicto para que el pueblo judío tenga la posibilidad de defenderse. Y así fue. Bueno, al final de la historia es que Amán muere ahorcado en la misma horca que él había creado para Mardoqueo. Sí, cada quien tuvo una misión encomendada por Dios. La misión de la vida de Esther fue preservar al pueblo judío en aquel entonces.
Otro ejemplo, los discípulos. Mateo capítulo 10, versículo 16. ¿Usted lo conoce? Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Juan 20, 21. Damos gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cuál era la tarea entonces de los discípulos? ¿Sabe? Ningún discípulo de Jesús se quedó en su localidad. Nosotros normalmente uno evalúa la fidelidad de alguien cuando dura muchos años en una congregación o en una ciudad sirviendo. Y cuando lo pasan: buenas tardes, yo soy fulano de tal, para la gloria de Dios, y mi pastor después de Cristo es fulano de tal, y para la gloria de Dios tengo 58 años en esta iglesia. Es un discípulo de Jesucristo, pero nunca ha salido. En aquel entonces la tarea de los discípulos era ir y predicar el evangelio. Ninguno, de hecho ninguno murió en su localidad. Todos salieron. Uno de los más grandes fue Pablo, o podemos nombrar también como uno de los grandes a Juan. Juan era de Efesios. ¿Será que nació allí? ¿Era de Patmos? No, pero vivió toda su vida desterrado a Patmos, porque él fue enviado a predicar. Y cuando se enteró que María, que estaba en Efesios, la que era su mamá, porque Jesús se la dejó, cuando se enteró que iba a morir, ¿qué hizo él? Fue de Patmos, ¿a dónde? A Efesios. Ni siquiera murió en el lugar donde había nacido. Todos los discípulos, Tomás, llamado Dídimo, Lucas, Pedro, Andrés. Bueno, conocemos la cruz de San Andrés. ¿Usted conoce la cruz de San Andrés, no? A este discípulo lo iban a crucificar, igual que al Señor. Y él dijo: no, yo no soy digno de ser crucificado como el Señor. Y él pidió ser crucificado en forma de cruz, en forma de X, con la cabeza hacia abajo. Esa es la famosa cruz de San Andrés. Clavan el cuerpo sobre una tabla en esta forma, como si fuera una X, pero boca abajo. Todos los discípulos, unos fueron decapitados. La historia cuenta que Jacobo, hermano de Juan, conocido como Boanerges, ¿tú lo recuerdas? Dice que llegó a escaparse unas 70 veces de la cárcel. Él fue enviado a predicar, lo metían preso y se escapaba. ¿Y dónde lo volvían a agarrar? En una plaza, en una casa, predicando. ¿Qué te parece? Porque esa era la misión de su vida. Yo sé que su mente ya está pensando un poco, ya viene una pregunta retórica, ya me va a preguntar cuál es la misión de mi vida. Entonces voy a ir pensando cuál es la misión de mi vida para que cuando me pregunte yo pueda responder. Pero no, ya Dios está haciendo eso en usted, así que yo no le voy a preguntar eso hoy. Vea esto, hubo un hombre en la ciudad de Gadar, Marcos capítulo 5. Usted conoce la ciudad de Gadar, ¿verdad? Marcos capítulo 5, versículo 19. Un endemoniado, poseído, era llevado al agua, era llevado al fuego, lo tenían encadenado y rompía las cadenas, vivía en los sepulcros, comía inmundicia. Y cuando Jesús llegó y pisó la ciudad de Gadar, dice que este hombre salió de los sepulcros corriendo y se postró a los pies de Jesús. Y dice que los demonios decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Ah? Endemoniado, tal vez sucio, fétido. Eso hace la inmundicia de los demonios. Y en el versículo 19 narra lo que sucedió después de su liberación. Un endemoniado que fue sanado. Dice que Jesús
lo mandó a callar y luego él le pide permiso y dice, por favor envíame a los cerdos. Había un hato de cerdos, más de 1000 cerdos, ¿no? Y Jesús se lo permitió y en ese momento el muchacho quedó libre de los demonios y de la locura que tenía. Dice la Biblia que fue sanado. Este hombre le dice a Jesús, por favor, déjame ir contigo. En aquel entonces la palabra por favor no se usaba, pero hay que adaptar un poquito el contexto para entender lo que sucedía en aquel entonces. La gente de Gadar, los gadarenos, como tuvieron mucha pérdida económica, le pidieron a Jesús que se fuera. ¿Usted sabe por qué Jesús se fue a esa ciudad? Él pudo haberse quedado predicando, pero usted sabe por qué Jesús se fue a esa ciudad. ¿Aló? ¿Aló? No. En otras ciudades le pedían que se fuera y él se quedaba. En otras ciudades lo sacaban de la ciudad y se quedaba en las puertas. En otro momento lo sacaban y se quedaba en la montaña más cercana, que la gente iba hasta ese lugar. ¿No recuerda, verdad? La gente estaba cerca, caminaba tal vez media hora, 1 hora y llegaba a donde Jesús. Pero en Gadar dice que él nuevamente se montó en la barca y se iba. El endemoniado de Gadareno, ya sano, corre a donde él y le pide y le ruega que por favor le dejase entrar con él. ¿Usted sabe entonces por qué Jesucristo se va de esa ciudad? Porque ya tenía un enviado. Ya tenía un hombre con una misión de vida para aquella ciudad. Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Por eso es que Jesús se fue tranquilo, porque tenía un hombre con una semilla sembrada que iba a dar fruto, porque Dios había tenido misericordia de él, y aquella localidad, por el testimonio de él, iba a conocer al Señor. ¿Qué le parece? Marcos capítulo 13, versículo 34. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Y usted sigue leyendo y dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Y usted conoce esta referencia. Pero esto es un trabajo especial para cada vida. El Señor se fue, pero nos dejó su casa, nos dejó sus campos, nos dejó su viñedo. ¿Para qué? Para que lo trabajemos y que tengamos en cuenta que debemos estar atentos, porque no sabemos cuándo Él viene a buscar lo suyo. Si a la medianoche, si al anochecer, si cuando canta el gallo, si cuando llegue la mañana. Esa es una tarea que Dios nos encomendó para todos nosotros. Entonces, ¿cuál es la misión de vida que Dios nos deja a nosotros? Continuar con su legado. Continuar con el servicio. Cuidar de sus cosas, cuidar de su casa. No siendo egocéntricos ni egoístas, sino sabiendo que lo que tenemos no es de nosotros, es de Él. Y que en cualquier momento Él viene a buscar lo suyo. Hay unos misioneros en la Biblia y usted los conoce. El término misionero o el término misión es un término muy moderno. En aquel entonces se conocía como enviado. En otra traducción era un apostolado. Es el verdadero sentido. Cuando Dios escogió a los discípulos, los hizo discípulos y después dejaron de ser discípulos porque los convirtió en ¿qué? En apóstoles. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Enviados. Entonces los escogió y los envía de 2 en 2. Y después estos de 2 en 2 trajeron fruto. Y había ya como 70. Otra parte del escritor dice que eran como 72.
Y de esos 72 que hicieron con ellos también fueron, tenemos más apóstoles enviados